Hola, buenos días. Bienvenidos a esta predicación para nuestra oración de esta jornada. Hoy nos encontramos culminando nuestra primera semana de Cuaresma y hoy, este viernes, pues se nos invita a profundizar sobre pues la conversión, como toda la Cuaresma, ¿no? Pero me ayudaba mucho como pues ubicar nuestro camino de conversión justo como eso, como un camino, como un proceso en el que se van dando pasos. Y la liturgia nos va invitando a distintos elementos, distintas prácticas, distintos pasos, distintos énfasis, de manera que nuestra conversión pueda ser concreta, real, que de alguna manera tenga consistencia en la vida de la tierra y que a la vez tenga raíces en la vida del cielo, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues me gustaba mucho empezar recordando qué es la conversión. ¿Se acuerdan que tiene pues esa raíz que es metanoia, que significa cambio, cambio de mente, cambio de rumbo, cambio de camino, pues virar el rumbo que uno está recorriendo? Y pues me gustaba mucho porque cuando uno se plantea el tema de cambiar, pues la vida y Dios mismo nos invitan a evaluar, pues por lo menos para saber qué tienes que cambiar, ¿no? Y entonces, pues toda esta primera semana se nos ha invitado a cambiar varias cosas. Lo primero que se nos invitó a cambiar es nuestra perspectiva y darnos cuenta de que el amor a Dios, el amor a Jesús, se concreta en esa caridad con el hermano. Sin esas obras hacia el hermano, el amor hacia Jesús está en las nubes, ¿no? Entonces, tuve hambre y me diste de comer, es un cambio, una conversión a una caridad, a un amor más concreto hacia los hermanos. La segunda cosa que se nos invitaba a cambiar era el tema de la oración, o sea, una oración de mayor calidad, de menos parla, de menos hablar y más escucha y acogida de la palabra del Señor, pues para que nos transforme nuestra vida y pueda fecundarla. Lo tercero que se nos invitaba era justamente una conversión como la del pueblo de Nínive, que ante la llamada de parte de Dios, pues cambiaron de rumbo, se pusieron en penitencia, se pusieron a orar, a ayunar, y en esa actitud el Señor tiene compasión de ellos y pues cambia el plan de destruirlos por un plan de misericordia, ¿no? Y pues la misma conversión hasta de Jonás, que pasó de ser un profeta rebelde y enojón a un profeta, bueno, enojón quedó hasta el final, pero un profeta que hizo la voluntad de Dios, ¿no? Y pues ayer hubo una pausa porque era la cátedra del apóstol San Pedro, o sea, una fiesta litúrgica, pues que nos habla de que en la iglesia hay autoridad. Jesús quiso la autoridad en la iglesia y puso a Pedro, al Papa, puso representantes suyos con autoridad en medio de la iglesia. También eso es un cambio, porque estamos en un siglo anárquico, donde todo el mundo quiere decir, quiere opinar y nos disfrazamos de sinodalidad, el tema de la rebeldía, pero la sinodalidad no tiene nada que ver que hagamos cada uno lo que queramos. La sinodalidad no está peleada con la autoridad. Y el día de ayer quedó muy claro, el Señor quiere la autoridad en la iglesia. Eligió a uno de entre los 12 para que fuera la cabeza visible de la iglesia. Entonces, pues interesante, es cambio, porque de verdad a veces tenemos tendencias tan, no es que ni siquiera, sí, mundanas, anárquicas, que creemos que estar en la iglesia y de ser modernos es tumbar toda autoridad. Y no, eso no existe. La autoridad es parte de la vida, las reglas son parte de la vida, las reglas existen para la convivencia, las reglas se necesitan para que ustedes y yo nos podamos llevar bien. Si yo me siento a hablar aquí 3 horas, ustedes me van a cancelar este video, ¿no? O sea, así de sencillo. Hay unas reglas en el hablar, unas reglas en el convivir, unas reglas en el compartir, unas reglas a la hora de comunicarnos. Jesús quiere la autoridad para que haya orden en la iglesia y haya buena convivencia. Y eso no lo digo la fiesta de ayer. Así que conviértete a aceptar la autoridad como parte del camino de crecimiento en este mundo. Y hoy se nos invita pues algo, pues para mí es bastante fuerte, ¿no? Porque es la lectura del libro de Ezequiel en el capítulo 18 del 21 al 28 y es
Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Y entonces, pues eso, hasta ahí, pues estamos todos muy claros, ¿no? Claro, Jesús, obvio que Dios no quiere la muerte del pecador. Él no va a querer que el pecador quede aniquilado para nada. Siempre hay una oportunidad de conversión. Claro, pero lo que dice el profeta Ezequiel es bastante interesante. Si el pecador se convierte del mal camino, por esa conversión, por ese regresar, por ese corregir sobre sus pasos, el Señor le tendrá misericordia y olvidará todo el mal que realizó. Pero si el bueno, el que hacía el bien, pues empieza a desviarse por el mal camino, pues por su mal se puede empezar a ganarse pues una situación negativa, ¿no? Pues obviamente dentro de la mentalidad del pueblo de Israel. Pero ¿qué está diciendo? Si el bueno desvía sus pasos, pues estará echando por la borda todo el bien realizado antes de eso. Y entonces me parece muy fuerte, ¿no? Porque a veces uno dice, ay, no, pues yo es que con que echen una canita al aire, ¿no? Eso en Colombia no significa algo feo, significa con que, ay, pues no he tomado durante 3 meses, ay, con que me tome una cervecita y no pasa nada. Hombre, si tú sabes que te va a hacer daño porque te vas a poner dependiente de eso, párale a la cervecita, ¿no? O sea, como que si el bueno deja el buen camino y se encamina por el sendero que no toca, pues puede perder todo lo ganado. Y es lógico, ustedes lo saben que es lógico. Cuando uno está dejando una dependencia, cuando uno está dejando un vicio, cuando uno está dejando una relación dependiente, cuando uno está dejando algo que le hace daño y hace un pequeño desliz porque, ay, a ver qué pasa, ya sabemos qué pasa. ¿Listos? Entonces, esa era la primera cosa. Pero continúa el evangelio del día de hoy, el tema de la concreción del amor a Dios en el amor al hermano. Entonces, eso es un poquito continuación del evangelio del lunes, pero no solo continuación, sino afinamiento de cómo se puede amar a Dios, ¿no? Y entonces comienza diciendo ahí, si cuando tú vas a presentar tu ofrenda ante Dios, te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra tuya, entonces, esa es la primera cosa interesante. No es que te acuerdes de que tú tienes algo en contra de tu hermano, ni siquiera habla de tu enojo hacia tu hermano, habla del enojo del hermano hacia ti. Entonces dice, deja la ofrenda, o sea, no te lleves la ofrenda, déjala, o sea, no te arrepientes de presentarle a Dios tus dones, déjalo, pero vete a reconciliar con el hermano. ¿Por qué? Porque la ofrenda que a Dios le agrada es un corazón humilde, misericordioso, un corazón de hermano. Y entonces, primera de Juan 4:20, a mí me ha acompañado toda la semana. Si tú no amas al hermano al que ves, ¿cómo dices amar al Dios al que no ves? Por ahí va la conversión de esta semana. Bueno, por lo menos les comparto mi conversión. Si tú no toleras al hermano que ves, ¿cómo dices tolerar la voluntad de un Dios al que no ves? Si tú no escuchas al hermano al que ves, ¿cómo dices escuchar al Dios al que no ves? Es que ahí no hay cómo carambas vamos a demostrar que lo estás escuchando si en tus relaciones interpersonales solamente muestras ser razón, terquedad, es estar bloqueado sobre tus propios criterios y juicios, pues así como escuchas a tu hermano, estás escuchando a Dios. Esa es la realidad de lo que nos marca esta primera semana. Bueno, no sé si todos los días, pero de alguna manera, de cara a la concreción de lo que significa obedecer, amar, entregarse, reconciliarse con Dios, tiene que ver totalmente con tu obedecer, amar, reconciliarte con tu hermano. No hay dos puertas. Lo que haces hacia el hermano, lo haces hacia Dios. Lo que haces hacia Dios, pues que se note hacia tu hermano. Entonces, se me hace muy fuerte porque de alguna manera nosotros a veces nos acostumbramos a vivir en un mundo espiritual demasiado grande, ¿no? Entonces nuestro mundo espiritual es denso, eso tenemos unas oraciones bien fuertes, eso no, tiene una luz espiritual grandísima, Dios me habla, Dios me dice, Dios me llena, Dios me hace llorar, Dios me hace reír, Dios me da todo, y resulta que nuestras relaciones interpersonales son todo lo contrario. Entonces, sí me parece que
porque ese mundo espiritual, cuando es así, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque significa que ustedes y yo no estamos integrando bien nuestra espiritualidad. Una espiritualidad bien vivida nos integra en nuestras relaciones con nosotros mismos, con los demás, porque la relación con Dios no es una relación para otro mundo, es una relación que tiene consecuencias y manifestaciones en este mundo. Entonces, la invitación de este día de conversión es: rompe la burbuja espiritual en la que muchas veces te metes y permite que el Señor entre en todas las esferas de tu vida. Que si tienes algún conflicto con tu esposa, pues lo platiques. Que si tienes alguna situación con tus hermanos de comunidad, pues te abras a escuchar. Que si tienes alguna situación con tu hermano de carne y sangre, pues afróntala y ten la humildad de ceder si eres tú el que está mal, ¿no? Entonces, creo que cada vez me resuena más esto que dice un sacerdote franciscano, que es hermoso, que es un santo. Dice: el que pretende tener la razón es un tonto. O sea, porque no se trata de tener la razón, se trata de vivir en la verdad y se trata de amar. Y el que quiere tener la razón es un tonto, porque realmente es el que pierde todo y el que hace que todos perdamos todo, perdamos el tiempo, perdamos la paz, perdamos la tranquilidad, porque el que pretende tener la razón, pues la va a querer imponer y realmente eso siempre va a generar conflictos. Y entonces se me hacía muy bonito porque dentro de ese camino del acercarnos al hermano, del buscar al hermano, del reconciliarnos con el hermano, pues el Señor está hablando de cosas muy interesantes y pues muy sencillas y muy profundas. O sea, a veces nuestros distanciamientos del hermano vienen por cosas muy sencillas, pero generan heridas muy grandes. Y a veces nuestra forma de alejarnos del hermano lo generamos por cosas aparentemente sencillas, pero que generan problemas muy grandes. Entonces me acordaba estos días de algo que nos contaba Bonet, nuestro fundador. Él decía que, pues era un cuento, ¿no? Entonces decía que alguien se fue a confesar y entonces le dice al padre: no, padre, es que yo me confieso que he hablado mal de esta persona por todo el pueblo. Lo confieso, sí. Y lo que usted dijo, y lo que yo dije, padre, pues eran mentiras. Entonces, encima de que habló mal, eran mentiras. Dice el padre: bueno, bueno, pues entonces le dio la absolución. Dice: te voy a poner la penitencia. Como penitencia vas a tomar una gallina, vas a desplumarla y vas a derramar todas las plumas en el pueblo. Entonces, ¿esa es la penitencia, padre? Sí, esa es la penitencia. Cuando termines de derramar las plumas por todo el pueblo, regresas, me vienes aquí a buscar porque para mirar otra cosa. Bueno, entonces el señor agarró la gallina, le quitó todas las plumas y empezó a derramar esas plumas por todo el pueblo. Listo, tiradas por todo el pueblo, le dice al sacerdote: ya, padre, ya hice lo que me dijo. Muy bien, ahora vas y recoges una por una todas las plumas de la gallina. Dice: no, padre, eso es imposible. Yo qué vas a saber hasta dónde llegaron las plumas. Dice: ah, eso es lo que haces cada vez que hablas mal de un hermano. Regar el cuento es muy fácil, pero recogerlo no es tan fácil. Y entonces se me hace muy fuerte porque en el fondo pues me venía esa imagen porque a veces hacemos daño al hermano por hablar de él, por hablar de él. Y a veces no por hablar bien de él, generalmente no por hablar bien de él, pero si tú tienes algo, o si tu hermano tiene algo en contra tuya, vete a reconciliar. O sea, si has hablado mal de alguien, ve a pedir perdón. Y si no eres capaz de dar la cara, por lo menos reconócele a algunas personas al que puedas que fue una mentira tuya. Pero no dañes la dignidad de tu hermano, la buena imagen de tu hermano, simplemente por tu capricho o por tu envidia o por tus ganas de ser más grande que el otro, ¿no? Entonces, a veces hay como cosas que nos hacen distanciarnos de los hermanos que parecerían simples, pero que generan mucho daño y generan desconfianza, porque a la larga cuando una persona en un grupo social, llámese su trabajo, llámese su comunidad de fe, llámese la familia, porque se dan familias y todo, una persona ha visto que se le ha
tratado mal, que se le ha pisoteado su nombre, por lo que sea, esa persona ya no vuelve a confiar, es muy difícil que vuelva a confiar. Entonces, hoy es una invitación para decir, oye, tus hermanos pueden tener algo en contra tuya, tú tienes algo en contra de algún hermano, alguien te ha hecho algo que no llegas a perdonar y se te trancó aquí, no hay cómo pasarlo. ¿Le has hecho algo a alguien que merecería que se le trancara aquí, pero es que ni siquiera sabe que fuiste tú el que lo hizo? Pues si hace algo así, por favor, reconcíliate antes de presentar tu ofrenda. O sea, si te vas a venir a arrodillar a una capilla, si vas a arrodillarte delante de la palabra de Dios, si vas a ponerte a escuchar a Dios en su palabra, por favor, limpia el corazón, porque Dios no quiere la muerte del pecador, Dios quiere que te conviertas, o sea, Dios no quiere que te eliminarte, ¿no? Ah, no, pero es que mira cómo los de tus hermanos, entonces te va a eliminar. No, Dios no quiere que te elimines, pero si quiere que cada vez más tu fe y tus obras coincidan. Entonces dice Santiago, la fe sin obras está muerta, pero ¿cuáles son las obras de la fe? El amor es la primera obra de la fe. Entonces, si tu amor a Dios no se manifiesta en ese camino con tus hermanos, perdóname, pero no sé para qué te sirve esa fe. La fe sin obras está muerta y la primera obra de la fe es el amor a Dios, pero el que no ama al hermano al que ve no puede amar al Dios al que no ve. Entonces, se me hace fuerte. No sé si ustedes tengan algo de que pedir perdón o a quién perdonar. Yo creo que todo, pero bueno, pero qué bonito que ustedes y yo hoy, al final de esta semana de Cuaresma, realmente hagamos un paso de decir, Señor, pequé. Señor, reconozco que no soy capaz de perdonar a esta persona que habló mal de mí. Señor, reconozco que se me está atorando aquí lo que dijeron mintiendo. Reconozco que a lo mejor estas personas me han hecho daño y me cae gordo porque mi corazón se me ha dañado porque me han hecho daño, porque son agresivas, por lo que sea. Reconócelo. Haz un camino de reconciliación, o sea, de volver a conciliar aquello, de identificar eso que te está pasando delante de Dios y entonces presenta tu ofrenda. Pero no te quedes con ofrendas ante el altar que quedas tan hermoso que vas delante de Dios y por dentro un camino de nada de reconciliación, de nada de cercanía con los demás, de nada de lazos fraternos, o sea, que el amor a Dios se concrete en un amor al hermano. Y ese es el único mensaje que tengo para hoy, porque realmente, pues es lo que me venía, me evocaba dentro del camino de oración. Si el Señor te quiere vivo, pues está vivo. Y la viveza, la vivacidad de la vida equivale al amor que des, al amor que repartas y al amor de Dios que pueda manifestarse en tu propia vida. Espero que les sirva de algo este mensaje del día de hoy. Es muy sencillo, pero el problema no es el discurso, porque es que el discurso no lo sabemos todos. El problema es que ese discurso lo pongamos por obra en pequeñas cosas. Entonces, por favor, disculpa las pequeñas ofensas y sé consciente de esas pequeñas ofensas que te indisponen. Disculpa las maledicencias, disculpa yo qué sé, las grandes ofensas. Disculpa, perdona. Y entonces preséntate delante de tu Padre a dar tu ofrenda. Y entonces el Padre, que ve lo que haces en el secreto, te recompensará. Un abrazo, que tengan un feliz viernes de Cuaresma. Abrazos.